Mi nombre es Sofía, y como toda niña pequeña, había soñado con una boda de cuento de hadas desde que podía recordar. El hombre que elegí para pasar mi vida, Mark, parecía un sueño hecho realidad. Era ingeniero mecánico, ingenioso y bondadoso. Estaba locamente enamorada y veía mi vida desplegándose como decían los cuentos. Lo que no sabía era que mi cuento de hadas tomaría un giro oscuro, comenzando en el mismo día destinado a celebrar nuestro amor. Los padres de Mark, Jane y Roger, eran tradicionalistas. Les gustaba mantener las cosas a la antigua, lo que en sí mismo no era un problema. El problema era que tenían opiniones sobre todo, opiniones que no tenían miedo de compartir. Estaba ansiosa por causar una buena impresión, pero parecía que cuanto más lo intentaba, peor se ponían las cosas. La ceremonia de boda fue hermosa, en una antigua catedral con arcos imponentes y vitrales intrincados. Me estaba preparando en la suite nupcial, con mariposas nerviosas en el estómago, cuando Jane y Roger entraron sin ser invitados. Jane me miró de arriba abajo, y vi sus labios torcerse en una mueca de juicio. ¿Es esto lo mejor que pudiste hacer?, preguntó, señalando mi vestido de novia. Ese vestido te hace ver rellenita. Me sentí como si alguien me hubiera abofeteado. Busqué el apoyo de Mark, pero él, incómodo, desvió la mirada al suelo. Es su día, mamá. Déjala disfrutarlo, murmuró finalmente, claramente sin ganas de desafiarla más enérgicamente. Jane resopló. Bien, pero recuerda, te estás casando en esta familia. Hay estándares que mantener. Roger decidió intervenir. Siempre hemos tenido bodas de buen gusto en esta familia. Espero que sepas mantener una casa mejor de lo que planeaste esta boda. Basta, papá, dijo Mark, pero su voz carecía de convicción. Era como si le hubieran succionado la alegría de golpe. En ese momento, quise llorar, pero tomé una respiración profunda, poniendo una sonrisa en mi rostro. Gracias por sus comentarios, logré decir, con la voz temblorosa. Espero que el resto del día esté a la altura de sus estándares. Al salir, Jane lanzó una última pulla. Ya veremos. El listón está bastante alto. La ceremonia procedió, pero la atmósfera era tensa. Cuando caminé por el pasillo, vi expresiones mezcladas, amigos y familia sonriendo cálidamente, mientras Jane y Roger miraban con desprecio apenas velado. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un escalofrío, como si me estuvieran diseccionando, juzgando mi dignidad para ser parte de su familia. Sin embargo, por el bien de Mark y el amor que pensé que compartíamos, lo soporté. La recepción fue otro campo de batalla. Jane y Roger criticaron cada detalle, mi elección de flores, el menú, incluso la música. Se mezclaban con los invitados, esparciendo sus insultos velados como un incendio. Así que tú eres la afortunada novia, se me acercó una de las tías de Mark, su tono condescendiente. Jane me dijo que planeaste todo esto por tu cuenta. Valiente chica. En ese momento, empecé a darme cuenta de que la boda de ensueño que había imaginado se estaba convirtiendo en una pesadilla, y esto era solo el comienzo. Miré a Mark, quien parecía atrapado entre su lealtad a su familia y su amor por mí. En ese momento, me di cuenta de que mi cuento de hadas estaba entrelazado con tonos oscuros que no había visto antes. A medida que la noche llegaba a su fin, traté de enfocarme en las partes felices, la manera en que Mark me miraba cuando intercambiamos votos, los aplausos de amigos que genuinamente nos querían. Pero era imposible deshacerme de la sensación de presagio. Esa noche me fui a casa como la señora Sofía Harper, locamente enamorada y, sin embargo, al mismo tiempo, dolorosamente consciente de que la familia en la que me había casado sería cualquier cosa menos un cuento de hadas. Fue mi primer presentimiento de que acababa de entrar en una vida que me iba a poner a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero como dicen, prevenir es poder, y las experiencias que estaban por venir me fortalecerían para las batallas futuras. Nos mudamos a la casa de los padres de Mark justo después de la luna de miel, una hermosa escapada europea que brevemente me hizo olvidar las escenas desagradables que se habían desarrollado en nuestra boda. Pero en el segundo en que cruzamos el umbral de lo que se suponía que era mi nuevo hogar, sentí que habíamos entrado en un reino donde el amor y la empatía ya no existían. Era una casa espaciosa, de 4 dormitorios con muebles lujosos y una decoración cuidadosamente escogida, pero bien podría haber sido una celda de prisión. La primera noche allí, mientras desempacaba mis cosas, la madre de Mark, Jane, entró a la habitación con los ojos entrecerrados. Sofía,
¿dónde planeas poner todas estas cosas?, preguntó, hurgando entre mis baratijas cuidadosamente seleccionadas. En nuestro dormitorio, por supuesto, respondí, algo confundida por la pregunta. Jane suspiró dramáticamente. Tus cosas simplemente arruinarán la estética de la casa. Quizás ponlas en el sótano. Herida y desconcertada, decidí elegir mis batallas y acepté. Está bien, Jane. Si te molesta, las pondré en el sótano. Una sonrisa de autosatisfacción se dibujó en sus labios. Bien, me alegro de que entiendas. Como si hubiera sido una señal, Roger, el padre de Mark, entró con una lista en la mano. Aquí tienes una lista de tareas que tendrás que hacer a diario. No estamos dirigiendo un hotel aquí. Sorprendida, miré a Mark, quien parecía encogerse, tratando de hacerse pequeño. Papá, ella no está aquí para ser tu ama de llaves. También tiene un trabajo, ya sabes. Roger miró a Mark con severidad. Tener un trabajo no la exime de contribuir al hogar. En esta familia, creemos en responsabilidades iguales. ¿Iguales? La palabra me salió ahogada. Jane no trabaja, y sin embargo, soy yo a quien le entregan una lista de tareas. Jane resopló. Yo administro este hogar, que es un trabajo de tiempo completo. Ya aprenderás. Los días se convirtieron en semanas, y cada día era una prueba de resistencia. Me encargaron la cocina, la limpieza, la lavandería y la compra de comestibles, todo mientras mantenía un trabajo de 9 a 5 como ejecutiva de marketing. Mi vida profesional iba en ascenso, pero en casa, me sentía como la Cenicienta, pero sin hada madrina. Durante una cena una noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Había preparado un asado, cuidando de seguir una receta que encontré en línea para asegurarme de que cumpliera con los altos estándares que Jane y Roger parecían mantener. Roger probó un bocado y frunció el ceño. Mira esto, la carne está demasiado cocida. Es como masticar goma. Jane intervino, Sofía, cocinar toma práctica. Obviamente, no has tenido mucha. Tal vez deberías enfocarte menos en tu trabajo y más en tu hogar. Frustrada, miré a Mark, rogándole en silencio que interviniera. Finalmente, habló, pero no fue la defensa que esperaba. Madre, padre, ella está haciendo lo mejor que puede. Sofía, tal vez podrías tomar algunas clases de cocina. Mi corazón se hundió. No había alianza aquí, ninguna asociación donde me sintiera apoyada. Estaba sola en un hogar que no me veía como un miembro de la familia, sino como una forastera que necesitaba demostrar su valía, ganarse su lugar según sus duros estándares. Esa noche, mientras yacía en la cama al lado de Mark, no pude evitar sentir una abrumadora sensación de pavor. Había entrado voluntariamente a esta casa, creyendo ingenuamente que el amor sería suficiente para superar las dificultades. Pero en este hogar, el amor era condicional, las expectativas estaban distorsionadas y yo era quien tenía que soportar la carga. Y así, resolví que algo tenía que cambiar, ya sea en esta casa o en mi vida. No podía seguir así, perdiendo pedazos de mí misma cada día. Pero poco sabía que las cosas empeorarían antes de mejorar. La pesadilla apenas estaba comenzando. Después de otro año agotador en la casa del infierno, apareció un atisbo de esperanza en el horizonte. A través de duro trabajo y algunas oportunidades afortunadas, me ascendieron al puesto de ejecutiva senior de marketing en mi empresa. Con el aumento de sueldo, Mark y yo comenzamos a discutir la posibilidad de mudarnos a nuestra propia casa. Mark parecía casi tan emocionado como yo. Sofía, finalmente podríamos tener nuestro propio espacio. Sé que ha sido duro con mis padres. Lo miré escépticamente. ¿Realmente crees que nos dejarán ir tan fácilmente? Él se detuvo. Bueno, es nuestra vida, ¿verdad? Tendrán que entender. Impulsados por este nuevo sentido de posibilidad, comenzamos a buscar casa. Después de semanas de búsqueda, la encontramos, una hermosa y espaciosa casa valorada en $1 millón. Tenía todo lo que queríamos, habitaciones grandes, un jardín e incluso un pequeño rincón donde imaginé establecer mi espacio de lectura. Estábamos recorriendo la casa cuando recibí un mensaje de texto de Jane. ¿Dónde están ustedes dos? La cena se está enfriando. Le mostré el mensaje a Mark. ¿Ves? Todavía quieren controlarnos. Mark suspiró. Una vez que tengamos nuestra propia casa, todo esto cambiará.
ya verás. Nos arriesgamos y compramos la casa. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Nos mudamos, llenando nuestro hogar con amor, muebles que elegimos juntos y sí, todo mi desorden, del sótano de la casa de mis suegros. Era un refugio, un santuario del ambiente opresivo en el que había estado viviendo. Al principio, la vida era dichosa. No más comentarios desagradables, no más tareas interminables. Mark también parecía más feliz, finalmente libre de la tensión implacable que impregnaba la casa de sus padres. Pero la ilusión de libertad se rompió cuando, apenas 2 meses después de nuestra vida en la nueva casa, oímos, eran Jane y Badger, con maletas en mano. Sofía, Mark, hemos estado pensando, comenzó Jane, con un tono engañosamente dulce. Esta casa es demasiado grande para solo ustedes dos. Solo tiene sentido que nos mudemos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quieren mudarse? Aquí. Roger intervino, somos familia, Sofía. Las familias permanecen unidas. Miré a Mark, quien parecía estar luchando internamente. Finalmente, dijo, bueno, si creen que es lo mejor, mamá, papá. Mi corazón se hundió. Se mudaron, y casi inmediatamente, los viejos patrones resurgieron. Las críticas, las tareas, los insultos apenas velados, era como si nunca nos hubiéramos ido. La única diferencia era que esta era mi casa, un lugar que debería haber sido mi santuario. Compramos esta casa, argumenté una noche después de un día particularmente agotador. Pero nosotros estamos ayudándoles a manejarla, replicó Jane. De hecho, creo que lo mejor será que nos la traspasen. Nosotros sabemos cómo manejar una propiedad de este valor mejor que ustedes. Mark se quedó callado, sin mirarme a los ojos. Fue entonces cuando supe que si quería recuperar mi libertad, mi santuario, tendría que luchar por ello. Y lucharía. Acostada en la cama esa noche, me di cuenta de que había alcanzado un punto de ruptura. Ya no iba a ser la dócil nuera, sucumbiendo a sus demandas opresivas. Era hora de un cambio drástico, de una forma u otra. Y así, mientras la oscuridad de la noche se cernía fuera de mi ventana, los planes comenzaron a formarse en mi mente. No estaba segura de lo que vendría, pero una cosa sabía con certeza, la antigua Sofía había desaparecido. La nueva estaba lista para la batalla. La tensión en la casa era palpable, una niebla espesa que se asentaba sobre todo, oscureciendo incluso las habitaciones más soleadas. Cada movimiento mío era escrutado, cada acción criticada. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Cada insulto y cada tarea denigrante se convertía en combustible para el fuego que se estaba formando lenta pero constantemente dentro de mí. Una tarde, estaba en la cocina, pelando papas para un guiso. Mis manos se movían de forma robótica, mi mente en otro lugar, evaluando las opciones que me quedaban. ¿Divorcio? ¿Acción legal? Mientras reflexionaba sobre estas elecciones que cambiarían mi vida, Jane entró danzando, con una sonrisa condescendiente en su rostro. Sofía, hemos estado hablando, comenzó, refiriéndose, como siempre, a ella y a Badger como una entidad singular. Hemos decidido que ya es hora de que nos traspasen la casa. Somos mayores y más sabios, y podemos manejar las finanzas mucho mejor que ustedes los jóvenes. Mi agarre se apretó alrededor del cuchillo. Ah, sí. ¿Y qué recibimos Mark y yo a cambio? Oh, ustedes podrán vivir aquí, por supuesto, dijo ella, como si me estuviera concediendo un gran favor. Bajo nuestro techo, nuestras reglas. Jane, esta es mi casa, y ya he tenido suficiente. Es hora de que todos ustedes se vayan, finalmente estallé. Pude ver cómo sus ojos se agrandaban de shock, luego se estrechaban en rendijas. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Con un movimiento rápido y fluido que desmentía su edad, Jane levantó su mano y me abofeteó en la cara. Un dolor agudo irradió desde mi mejilla, y cuando la toqué, ya podía sentir la piel hinchándose. Pronto seguiría un moretón. No me faltarás el respeto en la casa de mi propio hijo, gritó Jane. Pero el asalto físico tuvo un efecto galvanizador en mí. Era como si la niebla se hubiera levantado, y pudiera ver la situación por lo que realmente era, intolerable. Clavé mis ojos en los suyos. No, Jane. Esto termina ahora. Esta es mi casa, y tú me has faltado el respeto por última vez. Mark, que había sido un observador silencioso hasta ahora, finalmente intervino.
mamá, no deberías haber hecho eso. Sofía, yo. Pero lo interrumpí. Ahórratelo, Mark. Tu tiempo para elegir bandos fue hace mucho, y elegiste mal. Esa noche, dormí en un dormitorio separado. La distancia física no era nada comparada con el abismo emocional que se había abierto entre mí y la familia que una vez había estado tan ansiosa por unirme. Llamé para reportarme enferma en el trabajo al día siguiente y pasé la mañana en la oficina de un abogado, poniendo en marcha las ruedas legales que me sacarían de esta pesadilla viviente. Fue una batalla, sí, pero también fue una reclamación. Estaba reclamando de vuelta mi vida, mi hogar y mi dignidad. Las heridas, tanto físicas como emocionales, sanarían con el tiempo, pero había algo que nunca se recuperaría, mi relación con Mark y sus padres. Y así, armada con documentos legales y reforzada por un nuevo sentido de propósito, me preparé para el tribunal. Mientras me miraba en el espejo, el moretón en mi cara resaltando como una mancha oscura, no sentí vergüenza ni miedo, sino determinación. Ya es suficiente, susurré a mi reflejo. Hora de cambiar las tornas. Y con eso, salí de la habitación, el clic de la puerta resonando la finalidad de mi decisión. No había vuelta atrás ahora. Era hora de justicia, y era hora de venganza. La sala del tribunal era una mezcla de frialdad estéril y silencio cargado. Me senté allí, vestida con un traje a medida, el moretón en mi mejilla oculto bajo capas de maquillaje, pero no olvidado. Al otro lado del pasillo estaban Jane, Roger y Mark. Las expresiones en sus rostros eran una mezcla de incredulidad e indignación. Todavía no podían entender que tuviera la audacia de tomar medidas legales. A medida que los procedimientos comenzaban, sentí como mi corazón latía aceleradamente. La jueza, una mujer mayor con ojos penetrantes, revisó los documentos antes de dirigirse a la sala. Vamos a aclarar esto, ¿de acuerdo?, comenzó, sus ojos moviéndose entre mí y Mark. Esta propiedad fue comprada bajo ambos nombres, ¿correcto? Sí, su señoría, respondimos Mark y yo al unísono. ¿Y a usted, señora Johnson, la agredieron físicamente en esta propiedad? Ella dirigió la pregunta hacia mí. Sí, su señoría. Tengo registros médicos y fotografías que lo prueban, le dije. Mi voz temblaba ligeramente pero determinada. La jueza se volvió hacia Jane. ¿Es esto cierto, señora Williams? Jane dudó, echando un vistazo a su abogado antes de murmurar. Puede que haya perdido los estribos, pero eso no es razón para quitarnos nuestro hogar. ¿Nuestro hogar? El juez levantó una ceja. Tenía la impresión de que, para empezar, no era su hogar. Bueno, hemos estado viviendo allí, y nuestro hijo es copropietario, argumentó Jane. Eso podrá ser, pero nadie tiene derecho a ejercer violencia física en ningún hogar, interrumpió el juez, claramente perdiendo la paciencia. Y ciertamente no como medio para forzar a alguien a firmar la cesión de una propiedad. Luego vino la parte que todos habíamos estado esperando, el veredicto. Tomando en cuenta la agresión y la propiedad compartida de la casa, por la presente fallo a favor de la señora Sophia Johnson, declaró el juez. Además de conceder el divorcio, el señor Mark Williams, la señora Jane Williams y el señor Roger Williams deberán pagar una compensación de $50,000 por los daños emocionales y físicos sufridos por la señora Johnson. Una ola de alivio me recorrió, como si años de estrés acumulado de repente se hubieran levantado de mis hombros. A través del pasillo, vi el rostro de Jane contorsionarse de rabia, los ojos de Roger llenos de incredulidad, y Mark me miró como si me viera por primera vez. Después de la audiencia, Mark se me acercó con hesitación. Sofía, ¿podemos hablar? Lo miré, mis ojos se clavaron en los suyos por un momento antes de responder. No queda nada de qué hablar, Mark. Tuviste años para defenderte, para defendernos. Pero elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. Ahora es demasiado tarde. Lo siento, Sofía, murmuró, bajando la vista. Yo también, dije, lamento haber pensado que el amor era suficiente. No lo es. También tienen que estar el respeto y la dignidad. Y tu familia no me mostró nada de eso. Con eso, me giré y me alejé, el taconeo de mis zapatos en el suelo de mármol subrayando la finalidad de todo. Se había impartido justicia y la venganza se había consumado, no a través de esquemas o tramas, sino a través del sistema legal que existía para proteger a personas como yo de los abusos de aquellos que se creían por encima de ello. Al salir del juzgado a la luz del sol,
Sentí como si emergiera de un largo y oscuro túnel. Mi vida anterior había terminado, pero mi nueva vida apenas comenzaba, una vida que construiría en mis propios términos, sin el peso de la opresión y el abuso. Era hora de que Sophia Johnson resurgiera de las cenizas de su pasado. Mi nombre es María, y déjame decirte que los cuentos de hadas tienen una manera de convencerte de que la vida es más simple de lo que realmente es. Felices para siempre, prometen. Pero, ¿qué sucede cuando el para siempre resulta ser un laberinto de secretos y traiciones? Lo descubrí de la peor manera. Conocí a Alex en una fiesta de un amigo en común. Era encantador, elocuente y tenía un aura de confianza que me resultó irresistible. Hola, soy Alex, había dicho extendiendo su mano, parece que necesitas una bebida. ¿Y qué te hace pensar eso?, había respondido, intrigada pero cautelosa. La forma en que miras la ponchera, había respondido con un guiño. Ese fue el comienzo. Las citas se convirtieron en meses, los meses en años, y antes de que me diera cuenta, estaba en el altar diciendo sí, acepto al hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida. Nuestra boda fue una mezcla perfecta de risas, alegría y celebraciones. Sin embargo, había una nota discordante, Karen, la madre de Alex. ¿Sabes cómo las suegras suelen ser retratadas como difíciles en historias y películas? Bueno, Karen era la personificación de ese estereotipo, pero siempre había pensado que era algo en lo que podríamos trabajar. Después de todo, me casaba con Alex, no con su familia. Una madre sabe lo que es mejor, María, había dicho ominosamente en nuestra boda, sus ojos escudriñándome de arriba a abajo. Harías bien en recordarlo. Confundida pero sin querer arruinar el día especial, había sonreído cortésmente. Espero aprender de la mejor entonces. Ella soltó una risa seca. Veremos qué pasa. Alex era muy consciente de la tensión, pero lo minimizaba. Solo está siendo protectora, María. Es su manera de ser. ¿Protectora? ¿O controladora?, le había preguntado una vez, incapaz de ocultar mi preocupación. Él había tomado mi mano, besándola suavemente. No te preocupes por ello. Tú y yo, es como un cuento de hadas, ¿verdad? Mamá lo entenderá, ya verás. Así que ignoré las señales de alarma. Dejé de lado mis reservas sobre Karen y me concentré en nuestra vida juntos. Nos mudamos a una acogedora casa en las afueras, la amueblamos con esmero y compartimos nuestros días y noches en una feliz compañía. Estamos construyendo algo hermoso aquí, Alex, solía decir mientras nos sentábamos en nuestro patio, viendo el sol desaparecer en el horizonte. Y esto es solo el comienzo, mi amor, respondía, rodeándome con un brazo. Aún queda mucho por venir. Qué perfecto parecía todo. Era la envidiada esposa de un esposo amoroso, viviendo en un paraíso doméstico. El rompecabezas de mi vida estaba completo, o eso creía. En realidad, la imagen estaba lejos de estar terminada, faltaba una pieza crucial, una pieza que voltearía mi mundo al revés. No lo veía en ese momento, pero las señales estaban allí. Ocultas en cuentas bancarias y veladas en dulces palabras, se estaba gestando una traición, una que haría añicos mi cuento de hadas en millones de pedazos. Si tan solo hubiera sabido que la hermosa mentira, era precisamente eso, una mentira. Y como todas las mentiras, eventualmente se desenmarañaría, mostrando su fea verdad. Pero como dicen, la retrospectiva es 20/20. En ese momento estaba viviendo mi sueño, ajena a la pesadilla que me esperaba. La vida tiene una forma de poner a prueba los lazos más fuertes. Mi prueba llegó cuando mi padre falleció. Fue repentino, inesperado y me golpeó como un tren de carga. Mi padre siempre había estado allí para mí, un pilar sólido de fortaleza y sabiduría, y ahora se había ido, dejando un vacío imposible de llenar en mi vida. En medio de la niebla del duelo, un rayo de esperanza llegó en forma de su testamento. Había heredado $1 millón, una pequeña fortuna que había acumulado a través de años de duro trabajo e inversiones inteligentes. A pesar del torbellino emocional, sentí una sensación de responsabilidad para manejar sabiamente este golpe de suerte. Podría ser una red de seguridad, un colchón financiero que proporcionaría a Alex y a mí un cierto nivel de comodidad y seguridad. Así que hice lo que parecía lógico en ese momento. Transferí el dinero a nuestra cuenta bancaria conjunta.
Alex, que estaba temporalmente desempleado, parecía complacido, sino un poco demasiado despreocupado por la repentina entrada de efectivo. Eso es mucho dinero, había dicho casualmente cuando le conté sobre la transferencia. Lo es, había respondido, y deberíamos pensar cuidadosamente en cómo usarlo. Por supuesto, cariño. Mi madre es bastante buena con las finanzas, tal vez deberíamos consultarla, había sugerido. Aunque la idea me había inquietado, dada la actitud menos que amistosa de Karen hacia mí, lo había considerado. Después de todo, $1.000.000 no era algo para tomarse a la ligera. Tal vez, había respondido, dejando el tema por el momento. Exactamente una semana después, el suelo bajo mis pies se desmoronó. Estaba tomando mi café matutino cuando decidí revisar nuestra cuenta bancaria a través de la aplicación móvil. Mis ojos se abrieron de incredulidad al mirar la pantalla. Nuestro saldo estaba en cero. No bajo, no disminuido, completamente vacío. Sentí un nudo en la garganta. Era como ser arrojada al agua helada, sin poder respirar, con la mente girando en confusión y pánico. Llamé de inmediato al banco, mis dedos temblaban al marcar el número de atención al cliente. ¿Puede confirmar la última transacción importante en esta cuenta?, tartamudeé, rezando para que fuera algún fallo técnico, un error temporal que sería rectificado. Señora, parece que se hizo una transferencia a la cuenta de Karen Smith, dijo la voz al otro lado del teléfono, refiriéndose a mi suegra por su nombre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Mis palabras salieron en un torrente confuso. La autorización vino de su cuenta conjunta, por lo que se considera una transacción legal, explicó el representante, fríamente factual y angustiosamente indiferente. Mi sangre hervía, mi corazón latía a 1000 por hora y mi cabeza palpitaba con una mezcla de ira y traición. Colgué el teléfono, mis manos temblaban incontrolablemente. Las paredes de nuestro hogar, el hogar que Alex y yo habíamos construido juntos, de repente se sentían como si se estuvieran cerrando sobre mí. Un sentimiento de pavor se asentó en el fondo de mi estómago al darme cuenta de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. $1.000.000, mi herencia, el legado de mi padre, había sido robado justo frente a mis narices. En ese momento quedó cristalino, el cuento de hadas había terminado y la pesadilla acababa de comenzar. El hombre con el que me había comprometido a pasar mi vida me había traicionado de la peor manera posible, y la mujer que debería haber sido mi familia estaba implicada en esta traición. Mi mente repasó los recuerdos, las risas compartidas, las promesas de siempre. Eran todas mentiras. Mi matrimonio entero fue una farsa, una broma cruel a mi costa. Las preguntas giraban en mi cabeza como buitres sobre un cadáver, desgarrando la poca fe que me quedaba. Mientras esperaba que Alex regresara a casa, se gestaba una tormenta dentro de mí, una tormenta de dolor, traición y sobre todo, un ardiente deseo de venganza. Cuando Alex cruzó la puerta, había reproducido la escena en mi cabeza cientos de veces. Cada ensayo mental alimentaba mi ira, mi incredulidad, mi absoluta sensación de traición. Sin embargo, cuando lo miré a los ojos por un breve segundo, el hombre del que me había enamorado me miró. Casi me hizo dudar de lo que sabía que era verdad. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Alex saludó con despreocupación, como si fuera solo otro día ordinario. Ese fue el punto de quiebre. Mi compostura se rompió como una ramita frágil. ¿Cómo estuvo mi día? Mi voz temblaba con una mezcla de ira e incredulidad. Mi día fue una pesadilla, Alex. ¿Quieres adivinar por qué? Frunció el ceño, sintiendo la urgencia pero aún haciéndose el desentendido. ¿Qué pasa? Mi dedo lo señaló acusadoramente. $1.000.000, Alex. $1.000.000 transferidos a la cuenta de tu madre sin mi consentimiento. ¿Cómo pudiste? Su reacción fue desesperadamente serena, casi ensayada. Ah, eso. Quería hablar contigo sobre eso. Creo que mi madre está mejor equipada para manejar ese dinero. Mis ojos se abrieron de incredulidad. ¿Mejor equipada? Ese dinero era el legado de mi padre para mí, no un fondo para que tu madre lo manejara. Él encogió los hombros, un gesto tan despreocupado que me puso la piel de gallina. Mi mamá tiene más experiencia en estas cosas. ¿No confías en ella? ¿Confiar en ella? ¿Confiar en ti? Casi estaba gritando ahora, mi voz resonando en las paredes. Ni siquiera sé quién eres ahora.
Suspiró sacudiendo la cabeza. Pensé que serías más comprensiva, María. ¿Comprensiva? ¿Me robas y luego esperas que sea comprensiva? Estaba temblando, una mezcla de ira, incredulidad y una aplastante sensación de traición me envolvía como una nube oscura. No es robo si es para la familia, replicó, dejando caer finalmente la máscara para revelar al desconocido que había debajo. ¿Familia? Mi voz se quebró, lágrimas de furia y dolor brotaron en mis ojos. Tú y tu madre tienen un sentido retorcido de lo que significa familia, Alex. El cuarto quedó en silencio, la tensión era palpable. Me estudió probablemente buscando un signo de la mujer que alguna vez lo había mirado con nada más que amor y confianza. Pero esa mujer ya no existía, reemplazada por alguien endurecido por la traición y el engaño. Creo que necesitamos un espacio para resolver las cosas, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Resolver las cosas? Repetí con desdén. No hay nada que resolver. Has mostrado tu verdadera cara, y yo también. Sin decir una palabra más, pasé junto a él, la finalidad del momento pesando en mi corazón. Mientras me retiraba a mi dormitorio, sabía que la vida que había conocido estaba irremediablemente destrozada. Pero a medida que una puerta se cerraba, otra se abría, invitándome a un camino que nunca pensé que recorrería. Un camino de venganza. Mientras comenzaba a recoger mis pensamientos y pertenencias, una nueva claridad me inundó. Podría haber sido engañada, perjudicada, traicionada, pero estaba lejos de estar quebrada. Habían elegido pelear con la mujer equivocada, y como dice el dicho, no hay furia como la de una mujer despechada. Cuando el sol se ocultó en el horizonte proyectando sombras que danzaban en las paredes de la casa que ya no era nuestra, hice un voto. Alex y su madre lamentarían el día en que decidieron traicionarme. Y así comenzó la planificación. Con el paso de los días tras el enfrentamiento, mis emociones oscilaban salvajemente, ira, tristeza, confusión, pero todas se asentaron en una fría y dura resolución: venganza. Ya no se trataba solo del dinero o la traición, se trataba de recuperar el control, de equilibrar las balanzas que habían sido injustamente inclinadas en mi contra. En las noches en vela que siguieron, mi mente ideó varios escenarios, cada uno más elaborado que el anterior, pero eventualmente me centré en un plan tan engañosamente simple como efectivo. Primero contacté a un abogado de divorcios, citando diferencias irreconciliables y traición de confianza. La abogada, una mujer de mediana edad con un aura de competencia severa, parecía comprensiva. Las disputas monetarias en un matrimonio pueden complicarse, y es peor cuando la familia está involucrada, me dijo mientras estábamos en su oficina. Oh, no tienes idea de lo complicado que se pondrá, respondí, con una astuta sonrisa formándose en mi rostro. Ella me miró un momento desconcertada, pero optó por no indagar más. Muy bien, procederemos como desees. Con los papeles de divorcio presentados, pasé a la segunda parte de mi plan: hacer sus vidas tan miserables como lo habían hecho con la mía. Conociendo a Alex y a su madre, Karen, era consciente de que su único verdadero amor, aparte del dinero, era su hogar, meticulosamente seleccionado, impecablemente limpio, un santuario del que sentían un inmenso orgullo. Bueno, era hora de convertir ese santuario en un infierno viviente. Antes de mudarme compré varios cartones de huevos y esperé hasta que Alex salió, presumiblemente para visitar a su madre y ponerla al tanto de su victoria. Sola en la casa fui de habitación en habitación, escondiendo huevos crudos en los lugares más ocultos, detrás de estanterías, dentro de barras de cortinas, debajo de cojines de sofá, donde sería difícil de encontrar pero despedirían un olor horrendo al descomponerse. Mientras realizaba este acto de venganza, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alex. ¿Estás segura del divorcio? Podemos hablarlo. La audacia de su mensaje hizo que mi sangre hirviera. Ya hemos pasado el punto de hablar, murmuré, colocando otro huevo con renovada energía. Satisfecha con mi sabotaje doméstico, centré mi atención en Karen. Una visita a su casa a medianoche estaba en orden. Armada con bolsas llenas de basura, como comida podrida y leche en mal estado, llegué a su impecable casa bajo el manto de la oscuridad. Usando guantes y una sudadera con capucha para ocultar mi identidad, liberé los desechos por su ventana abierta con un sentido sombrío de satisfacción. Subiéndome de nuevo a mi auto, una sensación de empoderamiento me envolvió. Por primera vez en semanas me sentía en control, liberada del peso de su traición.
Las semanas se convirtieron en meses. Los papeles fueron firmados, los abogados pagados, y la fachada de nuestra vida perfecta fue completamente desmantelada. Me mudé a un apartamento modesto pero cómodo, centrándome en reconstruir la vida que Alex y Karen casi arruinan. Sin embargo, en los momentos de quietud, no podía evitar preguntarme sobre los efectos de mi venganza. Habrían descubierto la fuente del fétido olor que impregnaba sus hogares. Sospechaban de mí. Mi curiosidad fue saciada cuando un golpe llegó a mi puerta una tarde. Al mirar por la mirilla, mi corazón se llenó de alegría vengativa. Allí estaban Alex y Karen, luciendo desaliñados y despeinados, muy lejos de su anterior compostura. Abrí la puerta, ocultando mi deleite con una fachada de frialdad. Vaya, esto es una sorpresa. ¿A qué debo el placer? Alex se movió incómodamente, evitando mi mirada. Nosotros, queríamos hablar contigo. ¿Hablar?, pregunté fingiendo inocencia. No podríamos haberlo hecho por teléfono. Karen, con los ojos rojos y abultados como si hubiera estado llorando, intervino. María, ¿podemos entrar? Esto no es fácil para nosotros. Suprimiendo una sonrisa, me hice a un lado y les dejé entrar. Claro, siéntanse como en casa. Mientras se sentaban, la tensión era palpable. Alex rompió finalmente el silencio. Mira, las cosas han sido realmente difíciles desde que te fuiste. Ya veo, repliqué con un tono sarcástico. Karen apretó los puños, luchando claramente por mantener su compostura. Nuestros hogares son insoportables. No podemos encontrar la fuente del olor, y ya no podemos soportarlo más. Fingí preocupación. Eso es realmente desafortunado. ¿Qué crees que podría estar causándolo? Alex parecía desesperado. No lo sabemos, pero comenzó después de que te fueras. Nos preguntamos si sabrías algo al respecto. ¿Me estás acusando de algo?, pregunté entrecerrando los ojos. Karen intervino rápidamente. No te acusamos de nada. Simplemente estamos desesperados. Y pensamos que tal vez sabrías cómo solucionarlo. Una maliciosa sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Bueno, resulta que podría saber una o dos cosas sobre olores misteriosos. Me miraron expectantes, con esperanza en sus ojos por primera vez en lo que debieron haber sido semanas. Pero te costará, agregué saboreando el momento. Alex apretó la mandíbula, visiblemente frustrado pero derrotado. ¿Cuánto? $1.000.000, respondí sin rodeos. Se les abrieron los ojos incrédulos. Karen balbuceó, no puedes hablar en serio. Tan cierto como un ataque al corazón, repliqué. Después de una pausa tensa, Alex finalmente habló, su voz teñida de resignación. Está bien, tendrás tu dinero. En cuestión de días el dinero estaba de nuevo en mi cuenta, un simbólico y real reclamo de mi poder y agencia. Luego les conté sobre los huevos y la basura, deleitándome con la sorpresa y el horror que se reflejaban en sus rostros. Mientras salían de mi apartamento con las caras enrojecidas y los espíritus aplastados, no sentí lástima. Se habían buscado esta miseria ellos mismos. El legado de mi padre había sido devuelto, y con él, un renovado sentido de justicia y equilibrio. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi abogada. Divorcio finalizado. Eres libre. Libre. La palabra resonó en mí, tomando un peso que nunca había tenido antes. Al cerrar la puerta, tanto literal como metafóricamente, a ese capítulo de mi vida, supe que había salido victoriosa, marcada pero triunfante. Después de todo, la venganza no siempre se sirve fría, a veces, está podrida y hedionda, justo como las personas que nos obligan a buscarla en primer lugar. La vida continuó como siempre lo hace. Con el divorcio detrás de mí y el dinero reclamado en una nueva cuenta, me concentré en sanar y seguir adelante. Mi trabajo me mantuvo ocupada, y mi recién encontrada independencia era tanto revitalizante como un poco desalentadora. Sin embargo, había un hilo suelto más por atar, la revelación final de la verdad detrás de mi venganza. Un año después de que se finalizó el divorcio, recibí una invitación a una reunión familiar. Vacilé inicialmente sabiendo muy bien que Alex y Karen estarían allí, pero luego me di cuenta, ¿qué mejor lugar para revelar la verdad? Sería el toque final, la pièce de résistance de mi intrincado tapiz de venganza. Entrar en el salón de la reunión fue como entrar en otra vida,
llena de parientes olvidados y cordialidades fingidas. Se intercambiaron saludos, las mejillas se besaron al aire, y el ambiente estaba lleno de una tensión casi palpable. Cuando mis ojos finalmente se encontraron con los de Alex y Karen, un perverso escalofrío recorrió mi cuerpo. Parecían mejor de lo que habían estado esa noche desesperada en mi puerta, pero la tensión alrededor de sus ojos no podía ser ocultada. María, ¿te ves bien?, aventuró Alex con una sonrisa vacilante. Podría decir lo mismo de ti, respondí con voz carente de calidez. Karen intervino, su voz temblorosa. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado? Mejor que nunca, de hecho, repliqué. Justo entonces el micrófono cobró vida. Un tío alegre y con algunas copas de más, anunció que era hora de que la familia compartiera algunas grandes noticias. Este era mi momento. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al micrófono, los ojos de la multitud se centraban en mí. Buenas noches a todos, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Sé que es costumbre compartir noticias alegres en reuniones como esta, pero a veces, la verdad es más importante. Hice una pausa para dar efecto, dejando que las palabras se asentaran. Hace un año me divorcié de Alex, como algunos de ustedes sabrán. Lo que no saben es por qué. Los ojos de Alex se agrandaron, dándose cuenta de lo que estaba por suceder. Verán, continué, no solo perdí a un esposo, perdí $1 millón, la herencia de mi difunto padre. Dinero que fue robado y transferido a la cuenta de Karen, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Se escucharon murmullos en la sala. Los familiares intercambiaron miradas incrédulas, sus ojos saltaban entre mí, Alex y Karen. Al final, me devolvieron el dinero porque no podían vivir con el hedor, tanto literal como metafórico, que plagaba sus vidas. Yo me aseguré de eso, dije, mirando fijamente a Karen, luego a Alex. Karen parecía derrotada, humillada. Alex estaba paralizado, su rostro pálido. Así que esto sirva de advertencia, concluí. La familia se supone que es un refugio de confianza y amor, pero a veces es el caldo de cultivo para la traición y el engaño. Dejé el micrófono y salí del salón, sin esperar reacciones o preguntas. El aire exterior se sintió fresco, el cielo nocturno se extendía sobre mí como un lienzo de infinitas posibilidades. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga, Sara, que había estado viendo la transmisión en vivo de la reunión familiar. «Eres una leyenda», escribió. Sonreí. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero en mi caso fue un plato servido públicamente en medio de una multitud. Todavía recuerdo la fragancia de las flores de jazmín que adornaban las paredes de la pintoresca capilla, un reconfortante contraste con la energía nerviosa en el aire. Mi nombre es Emily, y estaba a punto de casarme con James, un hombre del que me había enamorado profundamente. O al menos eso pensaba. Cuando lo vi por primera vez de pie en el altar, con su traje negro carbón y sus ojos brillantes, mi corazón dio un vuelco. Por un momento, todo era perfecto. Luego, mis ojos se desviaron hacia la primera fila, y la vi, Linda, la madre de James. Vestía un vestido blanco, casi tan ornamentado como mi propio vestido de novia. ¿Quién viste de blanco en una boda que no es la suya? Un silencioso pero estridente presagio de la turbulencia que se avecinaba. Mientras caminaba por el pasillo con mi padre, Linda me miró y suspiró lo suficientemente alto como para que los cercanos pudieran escucharlo. Apreté mi agarre en el brazo de mi padre, instándome a sacudir la irritación. Después de todo, hoy debía ser uno de los días más felices de mi vida. Mi padre me entregó a James y nos intercambiamos sonrisas. Sin embargo, no pude evitar mirar a Linda. Me miraba fijamente, escrutando cada centímetro de mi ser. Cuando el sacerdote comenzó a hablar sobre la santidad del matrimonio y el voto de permanecer juntos en las buenas y en las malas, Linda resopló. «¿Tú, Emily, aceptas a James como tu legítimo esposo?» Las palabras del sacerdote me devolvieron al presente. «Lo hago», dije, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. «¿Y tú, James, aceptas a Emily como tu legítima esposa?»
Antes de que James pudiera responder, Linda susurró audiblemente a su vecina, esperemos que sepa en lo que se está metiendo. Lo hago, respondió James, sin pestañear ante el comportamiento grosero de su madre. Intercambiamos los anillos, y sentí un ligero alivio. Tal vez, solo tal vez, lo peor había pasado. Esa ilusión se rompió en la recepción. Linda me acorraló cerca de la mesa del buffet. Entonces, Emily, oí que tienes un trabajo de 9 a 5. Debe ser agradable no tener ninguna ambición. Amo lo que hago, Linda, me defendí, manteniendo mi sonrisa intacta. Claro que sí, querida. Es fácil amar algo que no requiere mucho de ti. Antes de que pudiera responder, James intervino, mamá, déjala en paz. Es nuestro día de boda. Pero también es un día para la verdad, ¿verdad? Linda respondió, sin ceder. James simplemente suspiró y se fue, dejándome sola con ella una vez más. La guinda proverbial en el pastel fue el primer baile. James y yo nos dirigimos a la pista, y justo cuando comenzamos a mecernos al ritmo de nuestra canción de amor, Linda se interpuso. ¿Puedo?, preguntó, sin realmente preguntar. James vaciló pero no dijo nada, permitiendo que su madre ocupara mi lugar. Los observé bailar, la aguda puñalada de humillación mezclada con la desolación. Mi día de boda debía ser el comienzo de un hermoso viaje. En cambio, se sintió como un largo juicio, poniendo a prueba mi paciencia, mi autoestima y mi amor por James. Lo que más dolió no fueron los intentos flagrantes de Linda por menospreciarme, sino la complacencia silenciosa de James, su negativa a defenderme y su respaldo pasivo al acoso de su madre, que destrozó la burbuja de alegría en la que había estado viviendo. En esa capilla, entre la fragancia de jazmín y el bullicio de la celebración, una semilla de temor se arraigó en mi corazón. Pequeño sabía yo que era una premonición de una larga y desafiante batalla, en una guerra en la que no me había alistado pero no tenía otra opción que librar. Después de las estresantes festividades, pensé que mudarnos a nuestra casa marcaría un nuevo comienzo. Era una acogedora casa de 2 dormitorios con jardín, mi santuario lejos del mundo. James parecía gustarle también, o eso decía. Nuestro nido de amor, lo llamó el día que nos mudamos, rodeándome con sus brazos. Sin embargo, Linda no tardó en invadir este santuario. Cada fin de semana, como un reloj, aparecía con su arsenal de juicios y críticas. La primera vez que visitó, hizo su versión de un recorrido, comentando sobre cada habitación. Entonces, esto es la sala de estar. Linda preguntó, su voz teñida de desdén mientras observaba mis muebles y decoración cuidadosamente elegidos. Sí, respondí, tragando mi irritación. Me gusta pensar en ello como un espacio donde todos pueden relajarse. Ah, la desesperada búsqueda del sueño de clase media, dijo, sonriendo con suficiencia. Es pintoresco. James, que estaba cerca, intentó débilmente calmar la tensión. Mamá, vamos. Es un lugar agradable. Agradable es una palabra para cosas en las que no tienes que pensar, querida, replicó Linda. Una vez más, él no dijo nada en mi defensa. Durante la cena, serví lasaña casera, esperando impresionarla. Linda tomó un bocado, luego miró hacia arriba con su característica sonrisa socarrona. ¿Siempre usas salsa de tienda, Emily?, preguntó. Tratando de mantener la compostura, respondí, pensé que ahorraría tiempo y generalmente sale bastante sabrosa. Ese es el problema de tu generación. Siempre buscando atajos, contraatacó Linda, apartando el plato. Sintiéndome derrotada, miré a James en busca de apoyo. Su respuesta fue un encogimiento de hombros y una boca llena de lasaña. Mi mamá tiene sus gustos. No le hagas caso, dijo, sin mirarme a los ojos. Cada visita de Linda se convirtió en una prueba para sobrevivir en lugar de una ocasión familiar para disfrutar. Mi santuario comenzó a sentirse como un campo de batalla.
El jardín donde solía encontrar paz se convirtió en un lugar donde escapaba por unos minutos de soledad, a menudo con lágrimas en los ojos. Mi propio hogar empezó a sentirse como una casa de naipes, frágil y siempre al borde del colapso. A pesar de la evidente guerra emocional, James parecía estar completamente ajeno. Cada vez que intentaba hablar con él al respecto, me cerraba la puerta en la cara. Emily, ella simplemente es así de terca. No lo tomes como algo personal, solía decir. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? Ella no estaba atacando solo mi hogar, sino mi propia identidad. Lo que me desconcertaba era la indiferencia de James. No era solo que no me estuviera apoyando, parecía que ni siquiera era parte de este hogar. Mientras el desprecio de Linda hacia mí era claro y directo, la negligencia de James era sutil, manifestándose a través de su silencio y ausencia, lo que lo hacía aún más devastador. El hombre con el que me había casado parecía un extraño. Su madre, una sombra amenazante de la que no podía escapar. Y nuestro hogar, un escenario donde yo interpretaba el papel eterno de invitada indeseada en un drama trágico. Seguí aferrándome a la esperanza de que el amor finalmente suavizaría estas aristas ásperas, sin darme cuenta de que la situación pronto se intensificaría en algo que no podía ignorar ni perdonar. Me sentía atrapada, y mi única consuelo era el trabajo que amaba, sin darme cuenta de que eventualmente se convertiría en mi vía de escape de esta pesadilla viviente. 2 años pasaron como una interminable bruma gris. Justo cuando pensaba que me había acostumbrado un poco a los ataques de Linda los fines de semana, un cambio sísmico golpeó nuestra ya tumultuosa vida. Una tarde, Linda apareció en nuestra puerta sin previo aviso, su automóvil lleno de cajas y equipaje. «He decidido mudarme contigo», declaró, ni siquiera se molestó en formularlo como una pregunta. «Mi casa se está renovando y será inhabitable durante unos meses». Miré a James, esperando alguna forma de resistencia, pero él parecía casi aliviado. «Claro, mamá, suena como una gran idea». «James, ¿puedo hablar contigo un momento?». Lo aparté, mi voz teñida de desesperación. «Nunca discutimos esto. No puedo simplemente dejarla mudarse sin previo aviso. Emily es mi madre. No puedo decirle que no». «¿Entonces estás diciéndole que sí a ella y no a tu esposa?». Sentí un agudo resentimiento en mi voz. «Es solo por unos meses, Emily. ¿Qué importa?». Con eso, la decisión estaba tomada. Linda se mudó a la habitación de invitados, pero su presencia rápidamente se expandió para llenar cada rincón de nuestras vidas. No fue solo una intrusión, fue una ocupación a gran escala. La primera semana fue un presagio de la miseria por venir. Linda se propuso dominar cada aspecto del hogar. «Así es como vamos a organizar la cocina», declaró en su segundo día, reorganizando por completo mis utensilios y electrodomésticos. «Y debes empezar a preparar comidas más saludables». «Hemos estado haciendo muy bien», le respondí, apretando los puños para mantener la compostura. «Bien no es suficiente para mi hijo», respondió ella con firmeza. Su siguiente acto fue asignar las tareas del hogar, claramente sesgadas a su favor. «Emily, como llegas a casa a las 6, deberías encargarte de cocinar y limpiar. Yo me ocuparé del jardín». «Pero amo la jardinería», dije, «es mi forma de relajarme». «Bueno, ahora es la mía», contestó Linda con una sonrisa triunfante. James siguió siendo un espectador silencioso en todo esto, siempre sumido en su trabajo o misteriosamente ausente durante estas confrontaciones. Su silencio era ensordecedor, su ausencia, una traición. Parecía que no solo le permitió mudarse, sino que también le dio carta blanca para rediseñar nuestras vidas según lo considerara adecuado. Lo que antes era mi refugio ahora se convirtió en mi prisión. Cada habitación de la casa resonaba con la voz de Linda, cada rincón se llenaba de su presencia. Incluso mi lugar de trabajo en el departamento de policía ya no podía proporcionar el respiro que solía ofrecer, ya que mi vida personal comenzaba a desmoronarse más allá del reconocimiento.
A medida que los días se convertían en semanas, comencé a dudar de mí misma y de mi valía. La mujer que había sido entrenada para resolver conflictos, para mantener la ley y el orden, luchaba por mantener la paz en su propio hogar. Pero en medio de la desesperación claustrofóbica, se vislumbraba un punto de inflexión en el horizonte, un descubrimiento que rompería la ilusión de esta disfuncionalidad doméstica y encendería la mecha de mi venganza, que tanto tiempo había estado esperando. Siempre me gustó lavar la ropa. Hay algo reconfortante en el zumbido de la lavadora, la suavidad de la ropa recién lavada y el aroma del detergente que se esparce por el aire. Era una de las pocas tareas que Linda no había monopolizado y encontraba consuelo en esta tarea mundana. En una tarde sombría de sábado, decidí limpiar detrás de la lavadora. Era una de esas áreas que olvidas hasta que te das cuenta de que no la has tocado en años. Alejé la máquina de la pared, esperando encontrar el polvo y la pelusa habituales. Lo que descubrí fue algo mucho más oscuro y insidioso. Un pequeño paquete envuelto cuidadosamente en plástico estaba escondido detrás de la máquina. La curiosidad se convirtió en alarma, lo abrí con precaución, solo para encontrar un alijo de drogas, píldoras y polvos en diversas formas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Drogas? ¿En mi casa? Como oficial de policía, mis instintos se activaron de inmediato. Tomé fotos, empaqueté cuidadosamente las pruebas y reflexioné sobre mi próximo movimiento. Mi primera idea fue confrontar a Linda y a James, pero algo me detuvo. Necesitaba pruebas. Después de todo, había aprendido a lo largo de los años que la línea entre víctima y perpetrador a menudo está borrosa y llena de complejidades. «Emily, ¿has visto mis pendientes?» «Los dorados», gritó Linda desde el pasillo, ajena al torbellino que se desarrollaba a pocos metros de distancia. «No, Linda, no los he visto», respondí, mi voz sorprendentemente firme. No podía permitirme mostrar signos de angustia. Esa noche, después de la cena, llevé el paquete a la comisaría. ¿Puedes tomar las huellas dactilares de esto discretamente?, le pregunté a mi colega y amigo, Mark. «Emily, esto es grave». «¿Estás segura de que quieres seguir por este camino?», preguntó, con preocupación marcada en su rostro. «Necesito saberlo, Mark», dije, con determinación en mi voz que no había sentido en años. Solo tomó un par de días obtener los resultados, y mis peores temores se confirmaron. Las huellas dactilares en el paquete pertenecían a Linda. Mi mente se llenó de preguntas y confusión. ¿Qué estaba haciendo con drogas? ¿Las estaba usando? ¿Vendiendo? Y lo más importante, ¿James sabía de esto? En ese momento, una miríada de emociones me invadió: enojo, traición, incredulidad, pero por encima de todas ellas, una abrumadora sensación de vindicación. Aquí estaba la prueba tangible e irrefutable de la mala conducta de Linda, algo que iba mucho más allá de las disputas domésticas y se adentraba en el territorio de la actividad criminal. Guardé la información para mí misma, esperando el momento perfecto para actuar. Mis instintos me decían que la arrestara de inmediato, pero algo me frenaba. Quería que enfrentara no solo las repercusiones legales de sus acciones, sino también la desgracia social y la humillación que había infligido sin piedad sobre mí. Como el destino lo tendría, la oportunidad perfecta estaba a la vuelta de la esquina. Mi familia venía para una reunión planeada desde hacía tiempo, una rara ocasión de socializar y celebrar. Sería el escenario para la última rendición de cuentas de Linda, y esta vez yo sería la que tirara de los hilos. Durante años, había interpretado el papel de víctima en una narrativa que Linda había maquinado magistralmente. Pero ahora, las tornas estaban a punto de girar. Sentía un nuevo sentido de propósito y control, como un fénix que renace de las cenizas de mi vida desmantelada. Era mi turno de reescribir la historia, y confía en mí, tenía la intención de hacerlo con un giro argumental impactante. El día de la reunión familiar amaneció brillante y soleado, un hermoso contraste con la tormenta que estaba a punto de desatarse.
Había pasado la noche anterior preparándome minuciosamente para la fiesta. La casa estaba impecable, la mesa lista con mi mejor vajilla y una variedad de deliciosos platos llenaban la cocina. Mi familia llegó primero, mi mamá, papá y mi hermana menor, Ana. Siempre habían sido un pilar de fuerza para mí, pero nunca les permití conocer las realidades desagradables de mi vida con James y Linda. Sin embargo, hoy sentía que les debía la verdad. Antes de que pudiera decir algo, el timbre sonó de nuevo, anunciando la llegada de la familia de James. La tensión en el aire era palpable cuando Linda hizo su gran entrada. Entró en la habitación, lanzando miradas despreciativas a mis padres y mi hermana, como si su mera presencia fuera una mancha en su día. «Ah, veo que la parte inferior de la familia ya está aquí», anunció, dejando su bolso como si estuviera plantando una bandera. «Bienvenida, Linda. Por favor, siéntete como en casa», dijo mi mamá, extendiendo una cortesía que ni se merecía ni devolvía. Mientras nos acomodábamos en la sala de estar, Linda comenzó su habitual diatriba de críticas disfrazadas de conversación casual. «Emily, ¿has considerado conseguir un nuevo juego de cortinas? Estas parecen de siglo pasado», bromeó. «En realidad, eran de mi abuela», respondí, reprimiendo mi frustración. «Tienen valor sentimental». «Sentimental o no, están anticuadas», dijo Linda, apartando el polvo imaginario del reposabrazos de su silla. La noche se alargó, cada minuto una gota en el océano de incomodidad y tensión. Mientras nos sentábamos a cenar, noté que Linda se volvía cada vez más agitada. Había informado a Mark para asegurarme de que la policía llegara durante la cena, pero incluso yo estaba nerviosa esperando por ellos. Finalmente, mientras se servía el postre, el timbre sonó. Miré a Linda y capté un destello de preocupación en sus ojos. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta y encontraba a dos de mis colegas vestidos de uniforme. «Buenas noches, Emily», asintió Mark, entrando. «Necesitamos hablar con Linda». La habitación quedó en silencio, con los ojos moviéndose de un rostro a otro. La mirada de Linda se estrechó y se posó en mí. «¿Qué es esto, Emily? ¿Uno de tus juegos de policías?» «No es un juego, Linda», dije, con mi voz firme. «Encontramos un paquete de drogas en esta casa. Drogas que tenían tus huellas dactilares por todas partes». «Es ridículo», exclamó Linda, con la mirada dirigiéndose a James. «Diles, James. Diles que no es cierto». James, por primera vez en años, parecía tan perdido y confundido como yo me sentía. «Mamá, es cierto». Su voz tembló. Antes de que Linda pudiera responder, Mark intervino. «Linda, estás bajo arresto por posesión de sustancias controladas. Tienes derecho a guardar silencio». Mientras la esposaban y la llevaban, una miríada de emociones me invadió. La más poderosa entre ellas fue el alivio, mezclado con un toque de tristeza por el hombre que había sido mi esposo. Pero no había espacio para eso ahora. Era hora de cerrar este doloroso capítulo y finalmente pasar la página. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mi papá rompió el silencio. «Emily, ¿estás bien?» «Por primera vez en mucho tiempo, papá, estoy más que bien», dije, con los ojos encontrando los de mi familia. «Estoy libre». Había sido confinada, menospreciada y traicionada en mi propia casa. Hoy, las paredes de esa prisión se derrumbaron y salí sin cadenas, con la cabeza en alto. Había recuperado no solo mi hogar, sino también mi vida, y nadie podría arrebatármelo de nuevo. Las semanas pasaron como un borrón, pero finalmente llegó el día de la audiencia en el tribunal. Vestida con un traje gris carbón y el pelo recogido en un elegante moño, proyectaba la imagen de alguien que no aceptaría nada menos que justicia. Al entrar en la sala del tribunal, sentí un aire de solemnidad que me envolvía. Este era el escenario donde se habían decidido innumerables destinos, y hoy decidiría el de Linda. Mi familia se sentó en un lado de la sala, ofreciendo un silencioso apoyo.
En el otro lado estaba James, luciendo desaliñado y derrotado, una sombra del hombre que una vez fue. Linda Johnson está acusada de posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas, comenzó el juez, su voz resonando en toda la sala. ¿Cómo se declara? Inocente, replicó Linda, poniéndose en pie desafiante, como si el propio tribunal fuera un ultraje a su dignidad. El proceso se desarrolló de manera tanto procedural como dramática. Mis colegas de la fuerza policial presentaron las pruebas, las drogas, las huellas dactilares e incluso vigilancia que mostraba un comportamiento sospechoso por parte de Linda. Cuando llegó mi turno de declarar, lo hice con un sentido de gravedad. Oficial Emily Williams, ¿puede describir cómo encontró las drogas en cuestión?, preguntó el fiscal. En un paquete detrás de la lavadora en mi casa, respondí, con voz firme. ¿Y había huellas dactilares en el paquete? Sí. Eran las de Linda Johnson, dije, cruzando miradas con ella por un momento. Fue suficiente para ver el destello de derrota. La defensa intentó presentarme como una esposa agraviada en busca de venganza, pero su caso se desmoronó bajo escrutinio. Para cuando se hicieron los alegatos finales, supe que la teníamos atrapada. El juez regresó con el veredicto. Linda Johnson queda condenada a 5 años de prisión federal por posesión de drogas e intención de distribuirlas. Cuando el martillo golpeó el bloque de sonido, una ola de alivio me inundó. Había terminado. El retorcido reinado de Linda había llegado a su fin. Me volví para salir de la sala y me encontré con James. Emily, podemos hablar, murmuró, dando un paso hacia mí. Creo que todo lo que tenía que decirse ya se ha dicho, James, respondí, sintiendo el peso de mi anillo de bodas de repente insoportable. Me lo quité y se lo entregué. Adiós, James. Al salir del tribunal y entrar en la luz del sol, sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. El cielo parecía más azul, el aire más fresco. Fui recibida por mi familia, sus rostros radiantes de alivio y orgullo. Mamá, papá, Anna, dije, abrazándolos con fuerza, gracias por estar a mi lado. Siempre lo haremos, Emily, respondió mi mamá, con los ojos brillando de lágrimas de felicidad. Conduje a la comisaría después de salir del tribunal, no para volver a mis deberes de inmediato, sino para entregar mi declaración y documentación por última vez en este caso. Mark me estaba esperando, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Lo lograste, dijo, dándome un abrazo amistoso. La derrotaste. No solo a ella, Mark. He desmantelado la prisión que era mi vida. Y ahora, dije, tomando una profunda respiración, finalmente puedo empezar a vivir. La justicia se había hecho, y la venganza, a su manera, estaba completa. Pero al salir de la comisaría, supe que el verdadero triunfo no estaba en la caída de Linda ni siquiera en recuperar mi autonomía. Estaba en redescubrir mi sentido de identidad, un yo que era resiliente, que no podía ser quebrantado y que, a partir de ahora, viviría la vida según sus propios términos, sin restricciones y libre.